Viernes, 12 de abril de 2024. Materia laboral. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 10. Registro digital, 202-8575. Tipo, jurisprudencia. Basificación o reconocimiento de que se es trabajador de base. El juicio laboral donde se ejerza la acción relativa debe tramitarse conforme a la ley vigente al momento en que el trabajador ingresó a prestar sus servicios, legislación del Estado de Baja California. Hechos: los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar la legislación aplicable cuando un trabajador demanda la basificación o el reconocimiento de que es de base. Mientras que uno determinó que debe aplicarse la vigente al momento en que se presentó la demanda, esto es, la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al servicio de los poderes del Estado y municipios de Baja California, en vigor a partir del 9 de mayo de 2014, el otro sostuvo que es aplicable la vigente al momento en que el trabajador ingresó a prestar sus servicios, esto es, la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al servicio de los poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de Baja California. Criterio jurídico: el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que el juicio laboral en el que se demande la basificación o el reconocimiento de que se es trabajador de base debe tramitarse conforme a la ley vigente al momento en que el trabajador ingresó a prestar sus servicios. Justificación: el artículo 9 de la entonces Ley del Servicio Civil de los Trabajadores de los Poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de Baja California, establecía que si las funciones que realizaba un trabajador al servicio del Estado eran de base y se prolongaban por más de 6 meses, debía contemplarse su plaza en el presupuesto de egresos correspondiente al siguiente ejercicio fiscal como trabajador de base. El 9 de mayo de 2014 entró en vigor la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al servicio de los poderes del Estado y municipios de Baja California, que regula diversos mecanismos para identificar a los trabajadores de confianza y la forma en que pueden acceder a una plaza de base. Su artículo 9 prevé diversos requisitos para que el trabajador tenga derecho a ser incorporado al sistema escalafonario y a participar en los concursos, ascensos y promociones para la obtención de la base definitiva, entre ellos, ser de nuevo ingreso y haber acumulado más de un año efectivo de servicios. Expuestas las diferencias relativas entre la ley anterior y la vigente, y acorde con la teoría de los derechos adquiridos y de los componentes de la norma, se concluye que a quien inste su demanda bajo la vigencia de la nueva ley pero que hubiese ingresado a laborar con anterioridad al 9 de mayo de 2014, debe aplicársele la norma anterior, porque además de que no puede considerársele de nuevo ingreso al haber iniciado la prestación de sus servicios antes de su entrada en vigor, ejerció su acción conforme a hechos acontecidos con anterioridad a la última fecha referida. Máxime que el artículo 3 transitorio de la Ley del Servicio Civil vigente establece que las reformas no afectarán derechos adquiridos y demás prestaciones reconocidas a los trabajadores con anterioridad a ese decreto. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 2 de 10. Registro digital, 202-8577. Tipo, aislada. Competencia por materia. Se surte a favor de los tribunales colegiados especializados en materia laboral cuando el acto reclamado en el amparo indirecto sea la cuantificación y pago de la pensión jubilatoria prevista en el Contrato Colectivo de Trabajo de Petróleos Mexicanos, Pemex, y sus empresas subsidiarias. Hechos: los tribunales colegiados de circuito especializados, respectivamente, en materia de trabajo y en materia administrativa, estimaron carecer de competencia para conocer del recurso de queja interpuesto contra el desechamiento de la demanda de amparo indirecto promovida contra Pemex y uno de sus organismos subsidiarios, en la que se reclamó la omisión de la autoridad responsable de cubrir la pensión jubilatoria conforme al Contrato Colectivo de Trabajo bienio 2021 a 2023. Criterio jurídico: el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que cuando el acto reclamado en el amparo indirecto se relaciona con el pago de la pensión jubilatoria prevista en el Contrato Colectivo de Trabajo y las autoridades señaladas como responsables son Pemex y alguno de sus organismos subsidiarios, es de naturaleza laboral. Justificación: la jubilación es una prestación extralegal prevista en el Contrato Colectivo de Trabajo y constituye un convenio entre la parte empleadora y el sindicato, por el cual la primera se obliga a otorgar, en sustitución del salario, una pensión jubilatoria a su cargo, sin recurrir al aseguramiento en el régimen obligatorio impartido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante las aportaciones y cuotas de ley. La jubilación de una persona trabajadora de Pemex y sus organismos subsidiarios, conforme a su contrato colectivo de trabajo, termina la relación jurídica de trabajo e inicia otra, de retiro, igualmente de carácter laboral,
ya que la pensión es cubierta por el propio patrón, por lo que no surge una relación posterior con un instituto de seguridad social que cambie su naturaleza jurídica a una de índole administrativa, pues no existe una subrogación por parte de un organismo público de seguridad social. De ahí que, tanto el acto reclamado como la autoridad responsable, tienen carácter laboral. Pleno regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 3 de 10. Registro digital, 202-8578. Tipo, aislada. Convenios sancionados por los centros de conciliación laboral. Es improcedente el planteamiento de su nulidad cuando se aduce renuncia de derechos. Hechos: una persona trabajadora demandó de la Comisión Federal de Electricidad el reconocimiento de su antigüedad genérica de empresa y diversas prestaciones accesorias. La persona juzgadora determinó que la acción era improcedente, al actualizarse la cosa juzgada, por existir un convenio celebrado entre las partes ante un centro de conciliación en el que reconocieron una determinada fecha de ingreso de la parte obrera a su fuente de empleo. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que es improcedente el planteamiento de nulidad formulado contra convenios laborales sancionados por los centros de conciliación, cuando se aduce renuncia de derechos. Justificación: los artículos 684, fracción 13 y 987 de la Ley Federal del Trabajo establecen que los convenios celebrados ante los centros de conciliación, cuando no afecten derechos de los trabajadores, tendrán efectos definitivos, por lo que se elevarán a la categoría de sentencia ejecutoriada y, por ende, son vinculantes para las partes, por lo que no procede que con posterioridad la parte trabajadora haga valer su nulidad aduciendo renuncia de derechos, en relación con hechos y prestaciones que fueron materia de pronunciamiento por dichas autoridades, de ahí que resulte improcedente la acción de nulidad, conforme a la tesis de jurisprudencia 2A/J 17/2015, décima. De la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo, Convenio laboral sancionado por la Junta de Conciliación y Arbitraje. Es improcedente el planteamiento de nulidad formulado en su contra cuando el trabajador aduce renuncia de derechos, abandono de las jurisprudencias 2A/J 105/2003, 2A/J 162/2006, 2A/J 195/2008 y 2A/J 1/2010. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito. 4 de 10. Registro digital, 202-8580. Tipo, aislada. Documento privado suscrito por el patrón ofrecido en el juicio laboral por la persona trabajadora. No implica que ésta acepte totalmente su contenido. Hechos: en el juicio laboral la persona actora ofreció un documento suscrito por su contraparte con el objeto de demostrar el monto del salario señalado en la demanda. En ese documento también se consignó una jornada menor a la indicada por el oferente y coincidente con la referida en la contestación de la demanda. La persona juzgadora consideró que al haberlo aportado la trabajadora hizo suyo su contenido, por lo que operaba un reconocimiento tácito de esta y tuvo por probada la jornada de trabajo. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que la circunstancia de que se presente en juicio un documento elaborado por la contraparte sin la intervención del oferente no supone un reconocimiento tácito de todo su contenido, ni puede producir consecuencias adversas a quien lo ofreció, como si también lo hubiera suscrito, o reconocido como verdad los datos que ahí constan. Justificación: de conformidad con el artículo 802 de la Ley Federal del Trabajo, se reputa autor de un documento a quien lo suscribe. Los documentos privados exhibidos en juicio no objetados en cuanto a su autenticidad prueban en contra de su suscriptor, aunque no en cuanto a datos que le favorezcan, a menos que haya medio de prueba que lo corrobore. Por tanto, el mero hecho del ofrecimiento del documento no puede generar un reconocimiento tácito de todo lo ahí asentado por quien no lo firmó, ya que por aportarlo al juicio no pueden producirse consecuencias adversas al oferente como si él también lo hubiera suscrito, o reconocido como verdad los datos que ahí constan. Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del 16º Circuito. 5 de 10. Registro digital, 202-8582. Tipo, aislada. Demanda laboral. Las juntas de conciliación y arbitraje no tienen facultades para requerir a la parte promovente que comparezca personalmente a aclararla o a ratificarla. Ley Federal del Trabajo en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019. Hechos: una junta local de conciliación y arbitraje requirió al actor para que compareciera personalmente con identificación oficial a fin de aclarar su nombre y ratificar la firma de la demanda,
puesto que el nombre que aparecía en el proemio discrepaba parcialmente del señalado en el apartado de la firma. Al no cumplir con el requerimiento, la autoridad determinó que había falta de interés de la parte actora y, por tanto, decretó el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que las juntas de conciliación y arbitraje no tienen facultades para requerir a la parte promovente que comparezca personalmente a aclarar o a ratificar la demanda. Justificación. En términos de los artículos 685, párrafo segundo y 873 de la Ley Federal del Trabajo, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019, cuando al examinar la demanda las juntas de conciliación y arbitraje adviertan alguna inconsistencia o irregularidad que haga necesaria su aclaración, tienen la facultad para prevenir a la parte actora de tal circunstancia para que esté en condiciones de efectuar la manifestación o aclaración correspondiente, lo cual podrá realizar en el momento procesal oportuno, sin que dichos preceptos las faculten para hacerla comparecer en determinado plazo y de manera personal para realizar la aclaración o ratificar la demanda. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito. 6 de 10. Registro Digital, 202-8587. Tipo, aislada. Juicio de amparo indirecto contra la dilación excesiva derivada de omisiones en el procedimiento de huelga. Para promoverlo no se requiere el transcurso del plazo de 45 días, fin aplicabilidad de la tesis de jurisprudencia 2A/J, 33/2019, décima. Hechos. Un sindicato promovió juicio de amparo indirecto contra la omisión de un Tribunal Superior de Justicia para resolver el conflicto competencial por inhibitoria de dos autoridades laborales dentro del procedimiento de huelga en su primera etapa de radicación del pliego petitorio y emplazamiento al patrón. El juez de distrito desechó de plano la demanda al estimar que no habían transcurrido los 45 días a que se refiere la tesis de jurisprudencia 2A/J, 33/2019, décima. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que para promover el juicio de amparo indirecto contra la dilación excesiva derivada de omisiones en el procedimiento de huelga, no se requiere el transcurso del plazo de 45 días. Justificación. De la interpretación sistemática de los artículos 920 a 938 de la Ley Federal del Trabajo, se advierte que los principios que rigen el procedimiento de huelga son los de celeridad y expeditez, orientados a asegurar prestaciones esenciales de la relación laboral como el salario, la jornada, las vacaciones, entre otras, y a preservar los derechos colectivos de los trabajadores, por lo que según la naturaleza jurídica de dicho procedimiento debe tramitarse en forma sumaria, de ahí que para promover el juicio de amparo indirecto en contra de omisiones en las que se alegue dilación excesiva en el procedimiento de huelga derivadas de este, es innecesario que transcurra el plazo de 45 días referido en la jurisprudencia aludida, ya que dicho criterio es aplicable para el trámite del juicio y hasta el dictado del laudo, pero no tratándose de actos fuera de juicio, por ejemplo, la omisión de resolver un conflicto competencial, en cuyo juicio de origen la acción principal es el emplazamiento a huelga. Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito. 7 de 10. Registro Digital, 202-8590. Tipo, aislada. Pensión por cesantía en edad avanzada. Sus incrementos deben calcularse con base en el salario mínimo vigente y no con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC, cuando aquel resulte más benéfico. Hechos. Una persona pensionada demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social el ajuste y pago correcto y actualizado de su pensión por cesantía en edad avanzada, ya que su monto era inferior al salario mínimo vigente en la Ciudad de México. La persona juzgadora absolvió al organismo, al considerar correcto el uso del Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC, como parámetro y método financiero para incrementar la pensión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los incrementos a la pensión por cesantía en edad avanzada deben calcularse con base en el salario mínimo vigente y no con el INPC, cuando aquel resulte más benéfico. Justificación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada primera, SPI/2007, de rubro, Derecho al mínimo vital en el orden constitucional mexicano. Definió al mínimo vital como el derecho a un mínimo de subsistencia digna y autónoma protegido constitucionalmente, y en atención a la interpretación conjunta de los artículos 123, apartado A, fracción B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 168 de la Ley del Seguro Social y 14º transitorio del decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2001 y reformado por decreto difundido en el mismo medio el 5 de enero de 2004, se advierte que la intención del legislador de que las pensiones, entre ellas, la de cesantía en edad avanzada, no sean inferiores al 100%, del salario mínimo general que rija para el otrora Distrito Federal, no solo debe entenderse al momento de su otorgamiento, sino que una vez actualizada no podría ser menor a ese monto. Tan es así que en la exposición de motivos del segundo decreto mencionado sostuvo que las personas pensionadas deben tener, por lo menos, una percepción de un salario mínimo vigente en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, tendente a garantizar su subsistencia. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 8 de 10. Registro Digital, 202-8592. Tipo, aislada. Prescripción de las acciones de los trabajadores que son separados de su empleo. Forma de computar el plazo relativo. Hechos: una persona trabajadora demandó su reinstalación y el pago de salarios caídos porque se dijo despedida injustificadamente. La demandada opuso la excepción de prescripción con fundamento en el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo, aduciendo que la presentación de la demanda fue después del plazo de 2 meses, los que cuantificó en 60 días. El Tribunal Laboral desestimó la excepción, al considerar que el escrito se presentó en tiempo, ya que conforme al artículo 522 de dicha ley, los meses se regulan por el número de días que les corresponda en el calendario, y conforme al artículo 521, fracción 3, del mismo ordenamiento, el plazo prescriptivo se suspende a partir de la presentación de la solicitud de conciliación ante el Centro de Conciliación, y se reanuda al día siguiente de la fecha de expedición de la constancia de no conciliación, por lo que al plazo inicial de 2 meses debían adicionarse los días de calendario en que el plazo fue suspendido. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el plazo de prescripción de las acciones de los trabajadores que son separados de su empleo se regula por el número de días que correspondan a cada mes, contados a partir del día siguiente de la separación, se suspende con la solicitud de conciliación y se reanuda al día siguiente de la fecha de expedición de la constancia de no conciliación o con el archivo del expediente, con la adición de los días naturales en que estuvo suspendido. Justificación. El plazo prescriptivo debe computarse en términos del artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo, esto es, los 2 meses para la prescripción de las acciones de los trabajadores que son separados de su empleo inician a partir del día siguiente de su separación y se suspenden con la solicitud de conciliación prejudicial, se reanudan al día siguiente al en que se actualice cualquiera de las hipótesis de la indicada fracción 3 del artículo 521, esto es, la expedición de la constancia de no conciliación o, en su caso, el archivo del expediente. Por tanto, el plazo se determinará contando 2 meses de calendario completos, como lo prevé el citado precepto 522 y, para el caso de que concluya en día inhábil, se recorrerá al día hábil siguiente. A ese lapso de 2 meses deben adicionarse los días que estuvo suspendido el plazo con motivo de la conciliación prejudicial, y si éste concluye también en día inhábil, se recorre al día hábil siguiente. 10º Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 9 de 10. Registro Digital, 202-8593. Tipo, aislada. Prescripción en materia laboral. El artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo es la norma especial aplicable a las acciones jurisdiccionales de los trabajadores que son separados del trabajo. Hechos: una persona trabajadora demandó su reinstalación y el pago de salarios caídos porque se dijo despedida injustificadamente. La demandada opuso la excepción de prescripción con fundamento en el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo, aduciendo que la presentación de la demanda fue después del plazo de 2 meses, los que cuantificó en 60 días. El Tribunal Laboral desestimó la excepción, al considerar que el escrito se presentó en tiempo, ya que conforme al artículo 522 de dicha ley, los meses se regulan por el número de días que les corresponda en el calendario, y conforme al artículo 521, fracción 3, del mismo ordenamiento, el plazo prescriptivo se suspende a partir de la presentación de la solicitud de conciliación ante el Centro de Conciliación, y se reanuda al día siguiente de la fecha de expedición de la constancia de no conciliación, por lo que al plazo inicial de 2 meses debían adicionarse los días de calendario en que el plazo fue suspendido. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que tratándose de la prescripción de las acciones jurisdiccionales de los trabajadores que son separados del trabajo, el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo es la norma especial aplicable, y si bien remite a la fracción 3 del diverso 521, lo es solo para establecer el momento en que se actualiza la suspensión y reanudación del plazo prescriptivo,
con motivo de la conciliación prejudicial prevista en el artículo 684 b.d. ese mismo ordenamiento. Justificación. El artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo dispone que las acciones de los trabajadores que sean separados de su empleo prescriben en 2 meses, los que conforme al artículo 522 aludido se regulan por el número de días que les correspondan, por lo que el mencionado plazo prescriptivo corresponde a 2 meses de calendario completos considerando el número de días que correspondan a cada uno, plazo que inicia a partir de la fecha de la separación y se suspende al presentársela. Solicitud de conciliación, reanudándose al día siguiente al en que se actualice cualquiera de las hipótesis previstas en la fracción 3 del artículo 521, de donde se advierte que si bien la norma especial remite a otra general, lo es únicamente para precisar los supuestos en que deberá reanudarse el plazo de la prescripción, esto es, al día siguiente al en que el centro de conciliación expida la constancia de no conciliación o se determine el archivo del expediente. 10º Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 10 de 10. Registro Digital, 202-8598. Tipo, jurisprudencia. Salarios caídos. Al cuantificarlos no deben descontarse los percibidos con motivo de una diversa contratación con la misma parte patronal durante el periodo que abarca la condena. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si en la cuantificación de los salarios caídos en un incidente de liquidación debe descontarse el sueldo que, con motivo de haber desempeñado otro cargo con la misma parte patronal, la persona trabajadora percibió durante el periodo que abarca la condena. Mientras que uno determinó que no debe hacerse tal compensación, pues el salario caído es una sanción que se debe cumplir al demostrarse el despido injustificado, en tanto que el salario percibido por el diverso puesto ocupado es la remuneración por este, el otro resolvió que sí debía descontarse, al tratarse de la misma parte patronal quien lo contrató, pues estimar lo contrario implicaría un doble pago. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que al cuantificar los salarios caídos no deben descontarse los percibidos por la contratación con la misma parte patronal demandada y que abarca el periodo de condena. Justificación. El salario es el derecho de toda persona trabajadora por el trabajo desempeñado y no puede ser objeto de descuento, salvo en los supuestos previstos en la ley. Los salarios caídos son la consecuencia del actuar de la parte patronal, con un fin indemnizatorio, para resarcir el daño que ocasionó al trabajador. Si durante el periodo que abarca la condena al pago de salarios caídos la persona trabajadora fue contratada para ejecutar un diverso empleo por la propia patronal demandada, no es dable que se descuenten del monto de los salarios caídos los percibidos durante esa nueva contratación, pues tienen un origen distinto. Mientras que unos son una obligación por parte del patrón, por una causa imputable a él, los otros son un derecho de la persona trabajadora por laborar en un periodo determinado, de ahí que no se trate de un doble pago, ni sea trascendente que se trate de la misma parte patronal. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México.